Dentro de nuestro primer tema llamado Package de módulo, veremos el apartado 01, donde responderemos a la pregunta, ¿qué son los package? Si bien lo más seguro es que ya conozcas acerca de este tema, reforzaremos un poco más este aspecto ya que vamos a utilizar varios package dentro de este módulo. Para recordar un poco, los package, o también conocidos como librerías, son un conjunto de archivos que se utilizan para facilitar la programación en cualquier tipo de entorno. En Dynamo, las librerías contienen los nodos que utilizamos en nuestro espacio de trabajo para definir nuestro código de automatización. Con estas interactuamos en la aplicación, cada una de las cuales contiene nodos agrupados por categoría. Dentro de Dynamo existen dos categorías en las que se dividen las librerías o package. Como puedes visualizar en tu pantalla, tenemos aquellas librerías que están precargadas, que son aquellas que vienen por defecto una vez que instalamos Dynamo. Y por otro lado, tenemos las librerías que son descargables. Estas fueron generadas por usuarios como nosotros que decidieron poder reducir el código en alguna ejecución en específico y lo empaquetaron en un nodo. Al conjuntar varios nodos, decidieron crear sus propios packages y compartirlos con la comunidad. Es por lo que podemos mejorar las funcionalidades de Dynamo al agregar estos packages. En esta imagen se encuentran las diferentes zonas relacionadas a los packages en la versión 2X de Dynamo, en donde ya se encuentra separado los paquetes que vienen precargados y los que vienen descargados. Ahora bien, para poder ingresar a gestionar nuestros paquetes, tenemos que ir a la pestaña llamada Package. En esta darle clic y ahí podemos también encontrar el gestor de librerías y el buscador de package, donde puedes ver que está colocado el número 4. Como puedes ver en la imagen, en el número 1 encontramos el buscador del package. En el número 2 podemos encontrar el botón donde podemos descargar ese package en específico. Y el número 3 es la pestaña donde podemos encontrar todos los aspectos relacionados a los packages.